Tengo un amigo paraguayo en Helsinki y cuando estaba en Paraguay de vacaciones le recordé que busco diseñadores o arquitectos paraguayos. Él me recomendó hablar con Ramiro Meyer. Gracias, Ibapuru. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Ramiro Meyer, soy arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción y vengo ya de una familia de arquitectos, padres arquitectos. Básicamente al terminar la carrera ya empecé a ayudarles a ellos a trabajar independientemente. Durante la carrera también ya empecé a tener experiencia laboral, que me di cuenta por lo menos, por suerte muy rápido, que era fundamental. Trabajé en una constructora, un trabajo muy importante fue con el arquitecto Sergio Ruggeri, que era nuestro profesor. Entonces era como un trabajo donde tuve más vínculo con lo académico, con ese tipo de arquitectura también, más de investigación. Y bueno, a partir de ahí también fui ayudante en la facultad en el taller E, que es un taller de proyecto, y donde uno aprende muchísimo, sin lugar a dudas, más de lo que es. Y decime una cosa, ¿cómo es esto de tener padres que hagan la misma profesión que uno? O sea, supongo que en un momento tenés ganas de seguirlo con ellos y en un momento como de despegar, ¿no? Vienen como las dos cosas a la vez. Así mismo, ¿verdad? Por un lado está bueno porque tenés como un paso de ventaja en tener a alguien a quien consultarle esas cosas, que uno no está perdido totalmente en la facultad. Yo ya de chico siempre viví el estudio era en mi casa, o sea que eso uno vive y ya ve lo que es una perspectiva, ya empieza a apreciar lo que es el arte en un plano. Entonces como que uno ya le tiene un cariño de la infancia a eso. Por un lado era muy interesante, o sea, es como el primer motivador a querer estudiar en la carrera sin ninguna presión, ¿verdad? Soy el único de 4 hermanos que estudió arquitectura, ¿verdad? Y por otro lado, sí, ¿verdad? Uno quiere diferenciarse, ¿verdad? Por suerte, mis viejos se dedicaban a proyectar, pero era un estudio que también ya estaba medio en baja, digamos. Viste que en Paraguay hubo crisis económica, con caída de bancos, como en otros lados. Entonces, mis viejos ya estaban más en retirada del oficio y yo entré ahí como para reactivar el estudio. Justo salieron algunos trabajos. Acá en Paraguay también se reactivó la economía. Ahora, cuando yo decidí estudiar arquitectura, eso era una cosa de loco, y además dije que ¿por qué estudiar arquitectura si no hay trabajo? ¿Tu mamá te decía? Sí, todo el mundo, ¿verdad? Y de hecho era la principal duda también que yo tenía, ¿verdad? Estudio esto, ¿verdad? A pesar de que está parada la construcción, acá no pasa nada. Y no sé, nos postulábamos 100 personas, habían 100 plazas y terminábamos ingresando 80, digamos. O sea, no era hoy en día que hay un boom económico en Paraguay, se postulan 600 personas, 800 personas y hay solamente 120 plazas. O sea, el nivel de competencia que hay hoy para estudiar arquitectura ni se compara con el que había hace muy poco nomás, en el 2005, ¿verdad? Que es cuando yo ingresé a la facultad. ¿Y esta es la universidad pública que estás hablando? Esa es la universidad pública. Eso también se crearon un montón de otras facultades. A partir del boom inmobiliario que hay acá, se crearon también un montón de otras universidades privadas de arquitectura, ¿verdad? O sea, carreras de arquitectura en universidades privadas. A mí me interesa especialmente que vos le diste, o sea, no solamente hiciste que volviera a funcionar el estudio de tus padres, porque por la situación económica, pero vos le diste también un vuelco en cuanto a lo ideológico, ¿cierto? Sí, sí, también, ¿verdad? Eso en gran medida con la formación que tuvimos en la facultad, tuve suerte de tener grandes profesores, ¿verdad?
Hay grandes arquitectos paraguayos como Solano Benítez, Javier Corbalán, José Cubilla, Sergio Fanego, Sergio Ruggeri, con quien trabajé, ¿verdad? Tuve suerte de trabajar 2 años con él, de enseñar en el taller con ellos. Es un poco una filosofía que empieza a haber acá arquitectónica en Paraguay, que nos contagió a nosotros que éramos jóvenes estudiantes, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, a ver, un vínculo que yo hago además de lo que ellos nos transmitieron es también una herencia familiar que se ve mucho en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con estructuras que resisten por forma. Son estructuras que no importa el espesor, o sea, no, para resistir lo más importante no es su espesor ni el tipo de material, sino el diseño que tiene esa forma para resistir, ¿verdad? Entonces se relaciona un poco con el origami, de plegar papeles y eso, con eso adquirir formas resistentes, pero es toda una corriente de estructuras que vino con la aparición del hormigón armado. Y yo tengo un tío, ingeniero, el ingeniero Luis Fernando Meyer, quien trabajó con Candela, que es otro arquitecto, un arquitecto español, pero que ejerció en México. Y es uno de los referentes de este tipo de estructuras que trabajan por forma, que se llaman también cáscaras o shell structures. Este tipo de estructuras él construyó en todo México, en hormigón armado, y mi tío también acá en Paraguay, y mis padres también formaron parte de algunas cáscaras. Estas estructuras yo estuve mirando fotos y parecen muy livianas, a pesar de que son de un material como súper pesado y visualmente que uno dice, hormigón armado, esto, pero sin embargo lo que ustedes hacen parece que se va a salir volando. Claro, claro, así mismo, ¿verdad? Son súper livianas, ¿verdad? Realmente en relación a una estructura convencional, quedaron en desuso, ¿verdad? Realmente hace muchos años también. Creo que la tecnología del acero vino a reemplazarles, ¿verdad? A la hora de hacer grandes galpones y quedaron en desuso, pero es una pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué quedaron en desuso? Y es de repente una pregunta que yo me hice y en mis primeras experimentaciones ya pude empezar a aplicar de vuelta ese tipo de estructuras, sumado a, digamos, a todo el bagaje que venía de la facultad y con muchísimo éxito, ¿verdad? Pudimos verificar que efectivamente eran muy económicas de construir, ¿verdad? Eran más económicas de construir que las estructuras convencionales de losas y pilares y vigas. En este caso es una superficie que se va alabeando y esa superficie por sus alabeos y por sus pliegues va adquiriendo la resistencia. Entonces, con eso también logra poder tener espesores mínimos, los mínimos construibles, ¿verdad? Una losa que normalmente tiene 10, 12, 15 centímetros, en estos casos tiene 3 o 5 centímetros de espesor, ¿verdad? Entonces, con eso se reduce muchísimo el consumo de material, el consumo de recursos materiales en la obra, pero sí se gasta mucho en recursos de mano de obra, ¿verdad? Pero digamos que analizando la realidad paraguaya, los recursos de mano de obra es lo que más abunda, ¿verdad? Entonces no es un problema emplear mucha mano de obra y sí acá lo costoso son los materiales, ¿verdad? Entonces al reducir mucho la cantidad de materiales en este tipo de estructura, se volvió una ecuación muy interesante, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, los principios de la práctica como arquitectura, como arquitecto que vos tenés, supongo que uno de los ejes es esto de cuidar al medio ambiente, ¿no? A la hora de diseñar, en cómo elegís el material, en la manera que tienen estas estructuras de ahorrar energía, en cómo se degradan estos materiales, cómo cuidan al medio ambiente, aparte de esto de que son estructuras que parecen muy livianas. Asimismo, en gran medida, con eso que ya dijiste, ¿verdad? En el bajo consumo de recursos que conseguimos con este tipo de estructuras. Y también algo que tenemos de fondo que creemos, por lo menos, sobre todo, no sé si cuidar ese ambiente tan de moda, de lo verde, ¿verdad? Sino que más un ecosistema humano que creemos poder acompañar
con este tipo de arquitectura es a través de utilizar tecnologías simples, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a idolatrar la alta tecnología, la tecnología pesada, las grandes construcciones, pero en una situación de un país pobre como es Paraguay, con una población eh, poco educada en gran medida y también pobre, ¿verdad? Lo que buscamos es justamente trabajar con lo que se conoce en el mundo como tecnologías intermedias. Son tecnologías que están al alcance de la mano, que cualquiera sin ningún conocimiento previo puede aprender rápidamente y manipular y desarrollar eso, que todas nuestras estructuras no están construidas con una mano de obra súper especializada, sino que a pie de obra se aprende, o sea, son oficiales y ayudantes como en cualquier obra, ¿verdad? Y a pie de obra estamos enseñando esas cosas. Entonces, admiramos mucho a un arquitecto, ingeniero realmente uruguayo, Eladio Dieste, que habla de la economía cósmica, ¿verdad? Y en ese sentido creemos colaborar con esa economía cósmica de ayudar a un ecosistema de obreros, por ejemplo, que aprenden una nueva técnica, que otra vez se empoderan de eso y pueden reparar esa nueva tecnología que están desarrollando. O sea, son dueños, en lugar de depender de que venga un técnico de Alemania que repare esta máquina, que soluciona nuestros problemas. Uno es dueño, uno es creador de esa tecnología, ¿verdad? Y con eso creemos que pueden generarse los desarrollos regionales que creemos que hacen falta en este país, por ejemplo, de que las propias comunidades sean las que vayan construyendo su futuro. Desde adentro podemos reinventar, reinterpretar y bueno, ser dueños de nuestro desarrollo. Una cosa que tengo entendido entonces que este tipo de tecnologías y este tipo de desarrollos lo implementan más en situaciones rurales. Sí, en situaciones rurales es mucho más acorde, ¿verdad? Pero a nosotros como estudio urbano, ¿verdad? Cualquier encargo tratamos de aprovechar para desarrollar un poco estas hipótesis que tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, creemos que en el ámbito rural es mucho más necesario. O sea, en la facultad nos forman para hacer hoteles, para hacer viviendas, para hacer edificios corporativos, pero rara vez nos van a formar para trabajar en el campo, ¿verdad? Para hacer una vivienda rural, para hacer una escuela rural. Es muy raro ese tipo. Entonces, desde la formación, tratamos de hacer una autocrítica a nuestra propia formación, ¿verdad? Y meternos en eso, en ese tipo de problemas, ¿verdad? ¿Y cómo nos metemos? Nos metemos a través de, en gran medida, este tipo de estructuras, ¿verdad? Y trabajar reinterpretando este tipo de estructuras, ¿verdad? Porque estas son estructuras que hace 50 años se construyeron, pero reinterpretándolas al medio rural paraguayo muchas veces, a veces urbano paraguayo. Creo que acá no hay mucha diferenciación todavía entre lo urbano y lo rural, ¿verdad? Sino que está todavía un poco mezclado el tema. Y reinterpretando estas tipologías estructurales, dándole unos nuevos materiales, como construirlas con ladrillos de tierra, ¿verdad? O dándole nuevas escalas, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de construir un gran techo, eso puede ser un banco de plaza, ¿verdad? Que pueda construir cualquier persona. Entonces, cambiar de escala también es algo que hacemos y trabajamos siempre con tipologías, ¿verdad? En general, nuestros proyectos pueden ser también otros proyectos. Resuelven una función en ese momento, pero esa misma tipología estructural, ese mismo techo, así como es hoy una vivienda, mañana puede ser un galpón, puede ser una biblioteca, puede ser la infraestructura que uno necesite, ¿verdad? O sea, como que ustedes lo piensan como una cosa muy flexible que después se le puede dar diferentes usos.
Exactamente, a nivel de tipología estructural, que es uno de nuestros inicios a la hora de proyectar algo, ¿verdad? Siempre hay una tipología estructural inicial sobre la que después trabajamos y vemos cómo resuelve las funciones. De hecho, la tipología parte inicialmente a partir de una función, pero buscamos no encerrarnos exclusivamente en esa función, sino que eso puede hacer ya incluso como un producto en serie, ¿verdad? Que pueda volver a fabricarse, volver a construirse en otro lugar para otra función, que con eso también se logra mucha economía, ¿verdad? ¿Te puedo preguntar algo? Ahora, cuando vos decís esto de que, bueno, esa misma estructura se podría volver a construir en otro lugar con otro uso. ¿Ustedes abren los planos que tienen? O sea, ¿ustedes les dan a las comunidades los planos para que ellos construyan o los planos son la propiedad del estudio? No, no tenemos ningún celo con nuestros planos, ¿verdad? Soy un creyente también en la filosofía del software libre. De hecho, lo que nosotros desarrollamos lo tomamos prestado también de otras personas, ¿verdad? O sea, nuestros maestros son Félix Candela, Eladio Dieste, y ni qué decir los maestros acá. No creemos inventar nada nuevo así, ni patentarlo. ¿Pero lo tienen abierto en algún lugar? O sea, ¿tienen una base de datos donde están compartiendo ese material? Tenemos pensado hacerlo de esa manera, ¿verdad? Pero hasta este momento no está así online, más que ciertas cuestiones que están publicadas, pero queremos darle esa forma y que esté así sistematizado y como los procesos constructivos. De esa primera obra, Catenarius, sí está un poco más elaborado todo el proceso constructivo, hay un protocolo, pero está todavía sin publicarse mucho, pero es como una tarea pendiente. De todos modos, las veces que se nos solicitó planos, lo compartimos con otro estudio, por ejemplo, que hoy está haciendo una vivienda, con nuestro sistema de cobertura, lo compartimos abiertamente. También con unos proyectos que nos solicitaron para unas viviendas sociales, les hicimos un proyecto utilizando ese sistema constructivo, también de vivienda y de un comedor, y lo compartimos libremente con las personas, ¿verdad? O sea, le hicimos como una donación y para que lo vean, ¿verdad? Y estamos abiertos a asesorar, ¿verdad? Sabemos que siempre requieren de cierto coraje para construir, para encarar, requieren de cuidados específicos. Entonces también estamos a las órdenes de dar las explicaciones y la experiencia que uno vivió para ayudar, ¿verdad? Pero sí es una tarea pendiente sistematizarlo un poco más. Hay muchas maneras de cuidar el medio ambiente cuando se construye. Una es el cuidado de los materiales, o sea, elegir qué materiales utilizamos. En próximos episodios vamos a escuchar a varios arquitectos trabajando en madera y en barro. Otra forma es, por ejemplo, tratar de construir para bajar el consumo de energía en la calefacción de casas. Eso acá en Finlandia es muy importante. Otra más, que es con la que trabaja Ramiro, es tratar de ahorrar en materiales a través de diseñar estructuras livianas, que por su propio diseño logran ser sostenibles. Son estructuras que resisten por forma, y les recomiendo, mientras escuchan el podcast, que miren su trabajo. Siempre ponemos links a los trabajos de los que entrevistamos en Anchor y en nuestra página web. A veces hay que mirar y escuchar. Sigamos escuchando. En un artículo que te hicieron hace poco, una entrevista para el New York Times, y escribieron algo así, como que la arquitectura de Paraguay tiene mucho de arquitectura autóctona porque todavía no entró en el modernismo, y que eso es por la pobreza y la aislación que estuvo Paraguay durante las últimas décadas. ¿Vos qué opinas de eso? Me parece cercano a la realidad en el sentido de que yo te mencionaba también de la pobreza de este país, ¿verdad? Entonces, digamos, acá trabajamos con presupuestos muy bajos. Entonces, a la hora de querer
innovar, de hacer un planteamiento que responda a nuestro clima, fuera de las soluciones convencionales, que responda a nuestro contexto, que responda a nuestras capacidades de mano de obra, responde con esas soluciones más simples. Uno muchas veces busca en lo autóctono, ¿verdad? Uno busca la vivienda guaraní, cómo manejaba el espacio, cómo manejaba la luz, ¿verdad? Entonces se relaciona con eso. La obra de Catenarius en corte, espacialmente, tiene muchísimo que ver con el Ogaguazú guaraní, proporción también, que climáticamente es una solución muy óptima porque el aire caliente se queda arriba en el techo alto y ventila bien, y a nivel de donde uno habita, el ambiente es muy fresco, ¿verdad? También eso de que acá no llegue la tecnología, ¿verdad? O de que llegue muy tarde, nos hace pensar acerca de, y bueno, cómo nos inventamos nuestra tecnología, ¿verdad? ¿Cómo, qué otra manera podemos utilizar? Hoy está muy de moda el diseño paramétrico, la arquitectura, ¿verdad? Requiere de robótica, requiere de tecnología también elevada, de gente con posgrado y cosas así que hoy se están formando, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Sin lugar a dudas, probablemente sea el futuro y eso haya que reinterpretarlo también acá, pero a veces sin esas cosas, sin igual uno encara y uno diseña inventándose herramientas, ¿verdad? Por un poco de ese retraso, ¿verdad? Con el que llegan las cosas. Una cosa que a mí me asombró mucho es que hice pocas entrevistas a paraguayos, pero me pasó, ya es la segunda vez que me pasa con ustedes, que ustedes hacen las entrevistas y se sientan en el jardín o están Sí, afuera. O sea, es así que cuando diseñan los espacios también hay como mucho contacto entre el afuera y el adentro, ¿no? sí, sí. Acá mi jardín, por ejemplo, yo le considero así el perfecto jardín subtropical, ¿verdad? De mucha sombra, mucha vegetación, muchas plantas que son fundamentales, ¿verdad? No hay, no hay nada que baje más la temperatura, esta vida alrededor, digamos, ¿verdad? Vivimos en un país muy caluroso. Nuestras viviendas, mi casa, por ejemplo, es una casa acá donde vivo en un alquiler, pero es una vivienda tradicional, pero que no tenían mucho en cuenta el clima caluroso, entonces los techos son de tejas y se calienta mucho, adentro de la vivienda hace mucho calor y es muchas veces mucho mejor estar a la sombra, en la brisa, ¿verdad? Uno de los espacios fundamentales también llevando a la arquitectura autóctona, digamos. Una de las tipologías fundamentales que tenemos es la culata yobay, que es una tipología rural de todo el Río de la Plata en realidad, ¿verdad? Pero generalmente de climas calurosos como este, donde son dos habitaciones cerradas en los extremos y en el medio hay una habitación abierta hacia dos lados y techado está todo eso, ¿verdad? Entonces, ese espacio es justamente el espacio que en realidad es toda la casa, ¿verdad? Ese es como el loft, ahí se cuelgan las hamacas y se duerme, ahí se cocina, ahí es el comedor, ahí es el estar. Entonces, es un espacio, es todos los espacios de la casa y las dos habitaciones cerradas son solamente para guardar cosas de valor o para dormir a la noche seguro, ¿verdad? Pero son espacios que muy poco se utilizan, o sea, estamos mucho más acostumbrados a estar en ese espacio intermedio, donde uno está a la sombra y circula un buen viento, o en la galería, ¿verdad? O sea, es muy tradicional acá las casas que tienen galerías, entonces es un espacio intermedio que al mismo tiempo hace que el sol pegue primero, sea un filtro de sol y de calor antes de entrar a la casa, ¿verdad? Y es un lugar donde se sienta normalmente la gente a tomar tereré, a mirar quién pasa, o ese vínculo social también que se da, todavía existe por acá, un poco en extinción. Esto también son, eh, a ver, ¿cómo puedo decir? Rescates o valoraciones mías o de un grupo
tampoco es una generalidad, ¿verdad? Es como una búsqueda que tenemos, pero que tampoco es una generalidad. También al mismo tiempo somos víctimas de toda una arquitectura internacional que poco o nada tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que tiene más que ver con la industria, con la alta tecnología. Eso también está ocurriendo acá en Paraguay con el boom inmobiliario. O sea, la arquitectura que nosotros planteamos probablemente no tiene nada que ver con ese boom inmobiliario, que es una arquitectura mucho más neutral, mucho más internacional, que es la que más se hace, ¿verdad? Bueno, por eso te entrevisto a vos y no a los otros. Sí. Bueno, Decime una cosa, ¿qué te ves haciendo en el futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo en unos años? nosotros, un proyecto personal que tenemos es en Catenarius. Tenemos un proyecto de, cosa de que el taller, de que la oficina que le llamamos Tecoja Arquitectos, sea un lugar, más un taller de construcción, que sea más un taller de justamente de transmitir estos experimentos que hacemos, que ya lo hacemos en pequeños cursos y cosas así, pero tenemos la visión de que no sean solo cursos, sino que sea un lugar estable donde ir a explorar este tipo de técnicas, porque es un camino infinito a explorar, ¿verdad? Se pueden sumar un montón de otras mentes para colaborar y para diseñar un poco ese futuro en el que creemos, ¿verdad? Un futuro donde podamos explorar las tecnologías intermedias que puedan justamente empoderar a las comunidades, mejorar el mismo barrio en el que está implantado hoy en día Catenario, que es un barrio un poco marginal, y bueno, poder transmitir eso y capacitar a gente en esto, ¿verdad? Es un poco esa es la visión que tenemos de contagiar un poco más de esto es lo que hacemos. Perfecto. Y tienen como un taller, hermano, ahí hay máquinas, uno puede ir y Claro, ahí experimentar con hay, las estructuras. así mismo, ahí ya tenemos un depósito con máquinas, se van haciendo talleres, pero todo lleva su tiempo y su dinero, entonces de a poco va construyéndose ese lugar. Todavía no es un lugar estable, todavía no nos podemos ir a habitar ahí, pero es un poco eso, ¿verdad? Ir a construir ahí con tierra, que sea un lugar donde uno pueda construir un ladrillo o alguien que está con una idea de tesis, ir a desarrollar esas ideas, ir a hacer esos experimentos que necesita con asesoramiento nuestro o sencillamente meter mano, que es lo que realmente uno necesita hacer cuando está en este camino, digamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué es lo que te inspira? Aparte de todas esas personas que ya mencionaste. No me las menciones de vuelta. Ya está, eso ya me lo dijiste. Pero ¿tenés algún libro especial, algo que estás escuchando, que te esté inspirando, aparte de todos los arquitectos paraguayos reconocidos? Sí, yo leo mucho, entonces puedo decir que me inspiran muchas cosas. Un libro que me inspiró mucho se llama Lo pequeño es hermoso, de un economista alemán, Schumacher, de apellido Schumacher, que justamente habla de las tecnologías intermedias, del poder que tienen para sacar de la pobreza a países como Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es un libro muy inspirador, filosóficamente hablando. Podría, podría mencionarlo en la lista, en la cabecera, digamos, de lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? De hecho, me topé con ese libro construyendo Catenarius y bueno, dije la pucha, esto es lo que hacemos. Ahí entendí un poco el sentido cuando uno encuentra lo que hace escrito ya por alguien hace 50 años. Es lo más cuando encontrás algo Sí, así. Estoy de sí, acuerdo. sí, sí, exactamente. En Buenísimo. relación a lo que hablamos, yo creo que ese es un libro genial, ¿verdad? Después, yo leo de todo realmente y creo que todo lo que uno lee le inspira, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer filosofía, me gusta mucho leer sobre arquitectura también. Creo que todo lo que aprendo hago leyendo, ¿verdad? Gernot Minke
es un maestro en la construcción con tierra, un alemán que investigó 50 años, sistematizó todos los procesos constructivos de tierra. Acá en Paraguay tenemos un profesor muy inspirador que se llama Silvio Ríos, que también es un investigador de la arquitectura autóctona, la arquitectura guaraní, y fue nuestro profesor de construcción con tierra en la facultad, así que un personaje súper inspirador. Y bueno, y también otra gente, tengo un primo que se llama Gustavo Díaz, que tiene una escuela popular en Areguá, que es una ciudad acá, totalmente gratuita para los niños de Areguá, un trabajo social increíble, se le acerca arte a los niños, se le enseña música, se le enseña oficios, construcción también, ¿verdad? Bioconstrucción, ¿verdad? Una escuela que ellos construyeron. Él es una persona a quien tenés que entrevistar también, ¿verdad? Eso me encantaría, estaba justo pensando que me tenés que dar ese dato. Sí. Y me encanta que le esté enseñando a los chicos arquitectura. No, es increíble y un poco tiene mucho que ver con ese libro de Lo Pequeño es Hermoso también lo que hace. Y también, bueno, a través de él también conocí, aquí en Paraguay, un centro de permacultura que está guiado por el arquitecto Guillermo Gallo, que se llama Tacuara Arendá, el lugar. Y también son de estos sitios un poco que nos inspiran en esa visión que te dije, qué queremos ser a futuro, ¿verdad? Porque es un lugar donde uno se va a tener una experiencia, queda un poco más alejado, queda en un cerro en Paraguarí, pero uno va o en Semana Santa o en vacaciones a tener una experiencia de gente que está viviendo ahí del bosque efectivamente, regenerando el bosque, cultivando su propio alimento, construyendo su propio hábitat, y la verdad que es un personaje súper inspirador también el arquitecto Gallo y Tacuara Arendá en sí, ¿verdad? Son un poco ese tipo de lugares que a uno lo transforman cuando visita, ¿verdad? Genial. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo buenísima. Buenísima onda, Mariana. Es muy interesante cuando Ramiro cuenta que ellos aprenden de la vivienda guaraní. Los guaraníes son un grupo de pueblos nativos sudamericanos que se encuentran en Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Ellos saben manejar el espacio y la luz, dice Ramiro, y aprende de sus saberes. Y creo que mucho podríamos aprender de los indígenas si estudiáramos más sus maneras de vivir y hacer las cosas. En otros episodios hablamos de la colaboración entre diseñadores y comunidades indígenas, incluso en muchos episodios, así que hice una lista de recomendados que la encuentran en nuestra página web. Y también Ramiro